División en el régimen cubano. Desliz del ministro sobre amnistía confirma la bronca dentro de la dictadura cubana. El alto funcionario aseguró a la Unión Europea y al Vaticano que no existe posibilidad legal de una amnistía para los presos políticos cubanos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La bronca que vive el gobierno y sectores militares y partidistas ante la demanda mundial de excarcelaciones de presos políticos cubanos y un arreglo con los Estados Unidos fue confirmada por un desliz jurídico del ministro de Justicia, Óscar Silvera Martínez. No existe posibilidad legal de una amnistía en Cuba, sostuvo Silvera ante sendas delegaciones de la Unión Europea y el Vaticano, y replicó: es secundario que se defina legalmente como una amnistía o una clemencia, por ser también secundarias. Silvera aseguró a ambas delegaciones que tomaba nota de su pedido de libertad para los presos políticos cubanos y la versión de su gobierno sobre los encuentros usó los calificativos de franco y cordial, es decir, se habló de todo sin levantar la voz. El ministro dijo eso porque lo mandaron de arriba, y no te olvides que para muchos cubanos mayores la palabra amnistía está asociado a la de Fulgencio Batista a los moncadistas, aseguró un funcionario jubilado del Comité Central del Partido Comunista Cubano. En 1978, Fidel Castro negoció con el banquero Bernardo Bernés y el empresario tabacalero José Padrón, ambos exiliados en Miami, y con el visto bueno de James Carter, una amnistía que benefició a 3.600 presos y exreclusos políticos cubanos que cumplieron largas condenas en la cárcel. Las palabras del ministro sorprendieron a juristas y observadores internacionales, porque la legislación cubana vigente permite utilizar la amnistía para extinguir las penas a los sancionados y también dispone del recurso de indulto, como regula el nuevo Código Penal en sus artículos 90 y 92.1. Incluso el 93 prevé el indulto. Artículo 90. La responsabilidad penal se extiende por muerte del infractor, extinción de la persona jurídica, haber cumplido la sanción impuesta, haber transcurrido el periodo de prueba correspondiente a la remisión condicional de la sanción de privación temporal de libertad, amnistía, indulto, sentencia absoluta dictada por el procedimiento de revisión, extinción de la acción penal como consecuencia de la aplicación de criterios de oportunidad o por el cumplimiento del periodo de prueba impuesto por el sobreseimiento condicionado, prescripción de la acción penal, prescripción de la sanción, desistimiento del querellante en los delitos perseguibles a instancias de parte, por desistimiento del anunciante en los delitos en que así se disponga en la parte especial del Código, y la expulsión del territorio nacional del extranjero sancionado en caso que se refiere del apartado 2 del artículo 54 de ese Código. Este último inciso no aplica para los nacionales con pasaporte de sus países de adopción encarcelados durante la represión post-11 de julio, porque las leyes consideran a los nacidos en la isla cubanos a todos los efectos, salvo que se imponga el despojo de nacionalidad que propugnan los dinosaurios del Partido Comunista, miembros del gobierno. Otro grupo de cubanos vinculados a la oposición democrática y cívica son impedidos de regresar a Cuba por el gobierno. Artículo 92.1. La amnistía extingue la sanción y todos sus efectos, aunque no se extiende a la responsabilidad civil, a menos que en la ley respectiva se disponga otra cosa. Artículo 93.1. El indulto no extingue más que la sanción principal y nunca las sanciones accesorias, a menos de que hayan sido incluidas expresamente en este. 2. El indulto no puede comprender la responsabilidad civil ni la cancelación de los antecedentes penales del sancionado, a menos que tenga carácter definitivo, y estos efectos se consiguen expresamente en la disposición normativa correspondiente. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, OCDH, ofreció recientemente al gobierno de Díaz-Canel hasta 8 opciones para la libertad de los presos políticos, que van desde la propia amnistía y el indulto hasta medidas sustitutivas de privación de libertad. Cada año, desde hace casi 10,
el presidente de la República indulta entre 1.000 y 2.000 presos cubanos, recordó la OCDH. La libertad condicional, licencia extrapenal, libertad por concepto de nulidad procesal, el sobreseimiento definitivo o libertad y total y el criterio de oportunidad y medidas sustitutivas de privación de libertad completan el abanico jurídico promovido por la OCDH, basado en el propio Código Penal y la Ley de Ejecución Penal vigente. Las autoridades cubanas pactaron con los Estados Unidos un calendario de liberaciones de presos políticos en torno a la Navidad y Año Nuevo, pero discrepancias internas y no encontrar un país dispuesto a acoger a tantos desterrados han atrasado las previsiones. En enero, el presidente cubano y títere castrista pronosticó que 2023 será jurídicamente un año intenso. Siguiendo con las noticias, ni la hoz ni el martillo alumbran a Cuba. 3 apagones casi totales en una semana. El compañero Vicente Olevi lleva 4 meses como ministro de Energías y Minas y ya está casi quemado políticamente que la cachimba es Sherlock Holmes porque está subordinado al general deterioro comunista que sigue destrozando a nuestra Cuba. 3 apagones casi totales que amargaron la vida de los cubanos que viven desde Matanzas hasta Guantánamo son un buen averaje para el cuadro presentado como la esperanza lumínica de un país en bancarrota y oscurecido por la irresponsabilidad del presidente cubano y títere castrista Miguel Díaz-Canel y el egoísmo de la casta verde oliva y en Guayaberada. Solo unos cara de lata como la mayimbada tardocastrista pueden atreverse a achacar los apagones al bloqueo norteamericano, la pandemia del coronavirus y los ciclones, que no afectan la suicida política económica de seguir construyendo hoteles de lujo cuando menos turistas van a Cuba. Uno de los problemas crónicos de la casta verde oliva y en Guayaberada es su sordera leninista, creída de que constituyen la vanguardia iluminada de la clase obrera, que sobremueren en esas cárceles con hambre de alimento, medicina, luz y agua en que han convertido a Cuba. El títere castrista Miguel Díaz-Canel, que es ingeniero eléctrico y doctor en ciencias técnicas, debería tomarse en serio la tarea de gobernar y dejar de seguir imitando a Fidel y a Raúl Castro, modelos fallidos para una Cuba que lo sobrevivió y sobrevivirá el mandato continuista y arrantonado. Cuba no merece tanta oscuridad y desgracia. Un pueblo nunca tiene gobernantes que se merece, y menos aún una nación con abundante y desperdiciado capital humano, aplastado por una ideología jinetera, oportunista, mercenaria y totalmente fracasada. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.